ya esta es la última reunión del año. Ya en 2 días terminamos el año, comemos bien rico y empieza un nuevo año. Y usualmente en este nuevo año, o en este final de año más bien, siempre que finaliza un año, pensamos en todo lo que hicimos y en lo que no hicimos. A todos creo que nos pasa, ¿no? En todos los propósitos que cumplimos y no cumplimos. Siempre llegamos, uno de los propósitos más claros es, quería bajar 10 kilos y subí fue 5 kilos, ¿cierto? Y así muchos propósitos más que nos hicimos, ¿no? Esta época de hecho sirve para hacer una evaluación de cómo nos fue y pensar en las metas que cumplimos y en las que no cumplimos, en los éxitos y también en los fracasos. Y estamos contentos obviamente por las metas logradas, por los objetivos cumplidos, pero no nos alegramos por lo que no pudimos y queríamos hacer. Tal vez tener un mejor trabajo, tal vez ir de vacaciones a algún lugar, tal vez ser más disciplinados con la lectura de la Biblia o algo por el estilo, ¿no? No nos alegramos por lo que no pudimos y queríamos hacer, o por las cosas malas y las situaciones difíciles que tuvimos que vivir. Y aunque es difícil, aunque es complicado agradecer por aquellos aspectos difíciles por los que tuvimos que pasar, el agradecimiento es una actitud que debe distinguir a todo creyente, a todo creyente. Tristemente, muchas veces lo que nos caracteriza no es el agradecimiento, sino todo lo contrario. En algunos la queja y la ingratitud es lo que los distingue. Y la pregunta para todos nosotros hoy en la iglesia es: ¿qué fue lo que te caracterizó este año? ¿Fue la queja o fue el agradecimiento? Y esta pregunta no se refiere a si este año tuviste más experiencias malas o buenas, porque a veces las personas creen que tienen el derecho de no agradecer por las cosas malas. Sin embargo, como veremos, el agradecimiento es independiente de las circunstancias externas. El agradecimiento, más que una acción, es una actitud de todo aquel que es un seguidor de Cristo. La Escritura, la palabra de Dios, nos llama a ser agradecidos. Un corazón agradecido es una de las principales cualidades de un creyente. Un corazón agradecido está en contraste con el orgullo, con el egoísmo, con la preocupación. Ser agradecido ayuda a fortalecer la confianza del creyente en el Señor y en su provisión, incluso en los momentos más difíciles. Y por eso hoy vamos a estudiar un pasaje que, aunque muy corto, contiene una gran verdad que todos los creyentes debemos practicar, y eso es el ser agradecidos. Así que vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acompáñame en una pequeña oración. Señor, te damos gracias, como siempre lo hemos hecho en esta iglesia. Gracias, en primer lugar, por tu salvación tan grande. Gracias, Señor, también por ti, Espíritu Santo, que eres el que nos lleva a madurar, a crecer, a santificarnos. Gracias por tu palabra, que no se equivoca y que es suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos a entender este versículo, Espíritu de Dios. Ayúdanos a entender lo que tú quisiste decir para que nosotros hoy lo podamos practicar. No nos permitas añadir ni quitar nada de lo que significa este versículo, para que podamos así, Señor, crecer en esta salvación tan grande que tenemos. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Esta instrucción está en la última parte de la carta, en donde Pablo da unas indicaciones finales que deben practicar los tesalonicenses. Esta sección final empieza en el versículo 12 y va hasta el versículo, más o menos, versículo 24. En el versículo 12 y 13, la instrucción es que Pablo le enseña a la iglesia cómo deben tratar a los pastores. Luego los versículos 14 y 15 habla de la relación que deben existir entre miembros de la iglesia. Y del versículo 15 al 22 se habla de ciertas características que deben distinguir la relación de los creyentes con Dios. Es así la secuencia. Primero, Pablo les dice
la relación que debe distinguir a los miembros de una iglesia con los pastores, después los miembros de la iglesia entre ellos, y luego del versículo 15 en adelante hasta el 22, habla de la relación que nos debe distinguir a nosotros con Dios, como creyentes con Dios. Y el ser agradecido es la tercera característica que debe distinguir nuestra relación con Dios. Antes dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y la última, versículo 18, o la tercera es, dad gracias en todo. Esa es la tercera característica. Este versículo es muy sencillo y corto, pero es poderoso y profundo. Seguramente ha habido momentos en su vida en los que no surge la gratitud. Seguramente usted piensa en este año y usted dice, ¿cómo dar gracias por esto? ¿Cómo dar gracias por esto otro si fue tan malo, si me causó tanto dolor o tanto daño a alguna persona que quería mucho? Pero mire, no importa cuán difícil sea la situación o cuán dolorosa sea la prueba, el corazón de un creyente debe ser caracterizado por una constante alabanza y un constante agradecimiento al Señor. Y por eso vamos a estudiar en este versículo dos verdades fundamentales que debemos tener claras para dar gracias a Dios por el año 2024. Dos verdades de la palabra de Dios que nos llevan a dar gracias a Dios por este año que se acaba. Y la primera verdad, la primera razón, de hecho, para ser agradecido por este año y por toda circunstancia, es que dar gracias es la voluntad de Dios para el creyente. Dar gracias es la voluntad de Dios para el creyente. El versículo comienza diciendo, dad gracias ¿en qué? Todo. No solamente en algunas cositas, sino ¿en qué? En todo. Y este llamado a dar gracias en todo no significa que se debe dar gracias en todo momento, sino que significa dar gracias en medio de cualquier situación, sin importar si esa situación es buena o es mala. Y esto, para los oyentes originales de Tesalónica, pudo sonar extraño. Esto debió sonar muy extraño para los tesalonicenses, porque cuando ellos no eran cristianos, ellos solamente daban gracias a sus dioses si sus dioses les concedían algo, si ellos creían que sus dioses les estaban concediendo algo. En el primer siglo, ofrecer agradecimiento a los dioses era frecuente y era regular en las religiones antiguas. Las deidades eran consideradas en ese entonces los benefactores de la humanidad y la obligación de sus seguidores era ser agradecidos por esos beneficios recibidos, siempre esperando recibir más beneficios en el futuro. Esa era la mentalidad de la religión en el primer siglo. Sin embargo, esto debió sonar muy extraño a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el apóstol está exhortando a estos creyentes a dar gracias en toda circunstancia y no simplemente cuando ellos fueran receptores de algún beneficio de Dios. Se debe dar gracias, dice acá, en todo sin excepciones, ni excusa. ¿Y cuál es la razón que Pablo nos da? Mírenla ahí en la palabra. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la razón más importante. El cristiano hace lo que hace porque Dios así lo quiere. El cristiano tiene que hacer lo que hace porque Dios así lo quiere. No tiene que pensar si hay un beneficio. Eso sería, ¿qué será? Capitalismo puro, ¿cierto? No significa dar gracias si me pasó algo bueno. No, hacemos lo que hacemos. El creyente hace lo que hace porque Dios así lo quiere. Y para los que buscan, porque muchas veces esto pasa, para los que buscan, ¿y cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Aquí está definida claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seas agradecido en cualquier situación. Esa es la voluntad de Dios. El cristiano debe dejar de preguntarse cuál es la voluntad de Dios en aquellas circunstancias que no le gustan, porque eso nos pasa muy comúnmente, ¿no? Ay, pero ¿cuál será la voluntad? Esto no me gusta, entonces voy a hacer otra cosa. No. Debe dejar de preguntarse eso y agradecer a Dios por ello. Obviamente, con obvias excepciones de pecado, la Escritura está diciendo que no importa lo que te suceda, debes ser agradecido. Debes agradecer. Sin importar las circunstancias, la lucha o la aflicción o la prueba, debemos agradecer a Dios
en todo momento. Debemos agradecer a Dios en todo momento. Esto es lo que nos dice la palabra. Y quiero hablar de dos razones por las cuales el agradecimiento es la voluntad de Dios. Y la primera es porque tu vida está en las manos de un Dios soberano. Tu vida está en las manos de un Dios soberano y por eso debes ser agradecido. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo muy conocido. Romanos 8, 28. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, este versículo establece el principio general por el cual los cristianos dan gracias a Dios en toda circunstancia. Pase lo que pase, el creyente descansa en que todo en su vida está controlado por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la verdad fundamental por la cual debemos agradecer a Dios en cualquier circunstancia. La pregunta es: ¿y qué es la soberanía de Dios? Voy a leer un extracto de un libro de un pastor y teólogo llamado Arthur Pink, que lo define muy claramente. Mire lo que dice él con respecto a lo que es la soberanía de Dios. Él dice así: decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. De modo que nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus designios, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Eso es la soberanía de Dios. Nadie puede frustrar los designios del Señor. Nadie puede impedir sus propósitos ni resistir su voluntad. Mire lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. De hecho, leámoslo desde el versículo 1. Este versículo es muy conocido, pero el 3 es donde me quiero enfocar. Dice Salmo 115, versículo del 1 al 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, ¿no? Por eso hay que darle gloria a Dios, su misericordia y su verdad. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y mire lo que dice el 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, nuestro Dios está sentado en el trono y todo lo que quiso ha hecho. El creyente debe ser agradecido porque Dios es soberano, porque Él controla todas las cosas que pasan. A Él nunca, escuche bien, a Él nunca se le toma por sorpresa. A nosotros se nos escapan muchas variables, muchas cosas que nunca pensamos, pero a Él nunca se le toma por sorpresa. No hay emergencias con Dios porque Él hace todo lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Recuerda un versículo que vimos hace 8 días, Efesios capítulo 1, versículo 11. Mire una vez más, Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito ¿de qué? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor hace todo lo que quiere, todo lo que quiere. Por eso, sin importar las circunstancias, el creyente debe entender que todas las cosas están sujetas al control directo de Dios, que todas las cosas se desarrollan conforme a su propósito y por lo tanto todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios. Y si Dios es soberano, usted puede hallar descanso y gozo y ser agradecido en cualquier circunstancia, porque Dios controla todo. Porque si entendemos, queridos hermanos, que todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el control de Dios, entonces sea cuales fueran las circunstancias o lo que nos rodea, vamos a estar agradecidos. Vamos a estar agradecidos por ese problema, vamos a estar agradecidos por esa enfermedad, vamos a estar agradecidos por esa
falta tal vez de recursos, vamos a estar agradecidos porque Dios hace todo para nuestro bien. Por eso debes entender que si eres hijo de Dios, que si eres un verdadero creyente, el Señor está trabajando para tu bien. El Señor está trabajando para tu bien. Si crees que Dios está obrando soberanamente en todas las circunstancias de tu vida y cada situación que te pasa conducirá a una meta diseñada para tu bien y para la gloria de Dios, entonces puedes estar agradecido porque sabes que todo se ajusta al plan final de Dios. No te quejes del proceso en el que te tiene Dios. No te quejes del proceso en el que te tiene Dios. Puede que este año no salió como esperabas, en el área económica, en el área física, en el área espiritual, pero dale gracias a Dios porque Él tiene el control de absolutamente todo. Y el final, escúchame bien, está en las manos de Dios, no en las tuyas ni en las de otras personas. El final está en las manos de Dios. Puede que este año, o puede que sea difícil agradecer, pero el final está en las manos de Dios. Sea agradecido por el 2024. Sea agradecido, sea muy agradecido por todo lo que pasó cada día, incluso por las cosas malas, las que te dolieron. Sea agradecido porque si entiendes eso, que el resultado final está en las manos de Dios, puedes estar tranquilo, incluso por un proceso que no es feliz, que no es el mejor. Por eso el agradecimiento es la voluntad de Dios para tu vida. El agradecimiento, que el 31 de diciembre, si algo tengamos en nuestro corazón, es: Señor, gracias por este año. Gracias porque tú eres un Dios soberano. Porque tú me guardaste, me cuidaste, porque tú controlaste todo. Esa es la primera razón por la cual el agradecimiento es la voluntad de Dios. Y la segunda razón que quiero mirar en este primer punto, por la cual el agradecimiento es la voluntad de Dios, es porque Dios quiere que tengas paz. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y miren la consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos versículos Pablo habla que el creyente no debe estar afanado, no debe estar preocupado, no debe estar ansioso. Esa palabra afanado significa estar inquieto, estar ansioso, describe una preocupación exagerada en medio de una situación muy difícil. No se trata de estar preocupado por una situación que no es importante, sino una situación bien complicada. Y en este contexto Pablo le está hablando a una iglesia perseguida como la iglesia de los filipenses. De hecho, Pablo está escribiendo desde la cárcel y Pablo les dice que la clave para no tener ansiedad es orar ¿cómo? Con acción de gracias. Orar con acción de gracias, ya que solo eso les dará la paz de Dios. Si ellos oran con acción de gracias, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La Escritura está diciendo que el resultado de ser agradecido es la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, en momentos de gran temor, de gran preocupación y de estrés, un creyente debe ser caracterizado porque es agradecido. Un creyente debe ser caracterizado porque es agradecido. La razón por la cual Dios nos da paz, si agradecemos en medio de circunstancias difíciles, no es porque de esa manera desaparecen los problemas, no. Eso no dice la Escritura, no. La razón por la cual Dios nos da paz y agradecemos en medio de las circunstancias difíciles es que de esa manera desarrollamos una actitud de agradecimiento continuo y entonces las preocupaciones y las quejas tienden a desaparecer. Aumenta el valor para enfrentar el futuro, se experimenta la paz y se da gloria a Dios. Esa es la razón. Descansamos en Dios, descansamos en su soberanía, no nos dejamos inundar por las quejas y por las preocupaciones, sino que agradecemos porque Dios controla todo y de esa manera viene la paz a nuestra vida. Tal vez usted me ha escuchado de una historia de un hombre, un pastor y predicador que se llamaba George Mueller, destacado por su fe en el control de Dios, en la providencia de Dios y sobre todo también muy destacado por su tranquilidad.
También algo más por lo que es conocido él es él hizo muchos orfanatos para los niños, donde recibían educación, donde recibían vestido y alimentación. Y en una ocasión alcanzó a tener un orfanato de más de 1000 niños, 1000 niños huérfanos. Y una mañana no había comida para el desayuno, se les habían acabado todos los recursos. Pero este hombre estaba tranquilo, estaba confiado en Dios. Y llegó un momento en el que le dijo a sus ayudantes que hicieran sentar a todos los niños en el comedor. Todos los niños se sentaron y este hombre, y los ayudantes le dijeron, pero ¿por qué si no tenemos ni leche ni pan? Dijo, hágalo sentar, vamos a orar, dando gracias a Dios por su provisión. Claro, los niños se sentaron con el plato vacío y este hombre empezó a orar, Señor, te damos gracias, gracias por tu provisión, aunque no había nada de comida en la mesa. Y apenas terminó de orar, tocaron a la puerta del orfanato. Era un panadero que pues le abrieron la puerta a George Müller y le dijo, mire señor Müller, el Señor me puso a hornear pan anoche para todo el orfanato. Y le llevó todo el pan. Y antes de que terminara de hablar con el panadero, un camión de leche se varó enfrente de la puerta del orfanato. Y el lechero llegó y le dijo, señor Müller, lo que pasa es que le quiero regalar toda esta leche, porque si no la regalo, esta leche se va pues a dañar. Y todos los niños recibieron su pan y su leche. Y su leche. George Müller oró dando gracias, incluso cuando se necesitó fe para hacerlo. Hermanos, la voluntad de Dios es que incluso en momentos tan difíciles, de que no haya ni un plato de comida, como George Müller, tengas paz de Dios, dándole gracias a Él por su provisión y por cualquier cosa. Solo de esa manera podemos tener paz. Esa paz que muchas veces nos falta. Por eso debes agradecerle a Dios por el 2024. No importa si fue un mal año. No importa si en tu evaluación tú dices, no fue el año que esperaba. No fue el año que esperaba. Agradécele a Dios por todo lo que pasó. Y ten esta actitud para el año que viene, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda que estás en las manos de un Dios soberano y que solo al dar gracias en cualquier situación tendrás la paz de Dios, ya que sabes que Él cuida de ti. El Señor cuida de ti. El Señor ha prometido no dejarte y no abandonarte ningún día de tu vida hasta que te encuentres con Él. Y por eso debemos estar muy agradecidos con el Señor. Entonces, queridos hermanos, este primer punto nos enseña que debemos dar gracias porque es la voluntad de Dios, ya que Él es soberano y solo así podemos tener paz. Vamos al segundo punto, a la segunda razón, a la segunda verdad por la cual debemos ser agradecidos en toda circunstancia. Y la segunda razón, volvamos a 1 Tesalonicenses 5:18, está al final del versículo. Lo vuelvo a leer todo, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La segunda razón para ser agradecido en toda circunstancia es que esta es una actitud natural en el creyente. Esta es una actitud natural, innata en el creyente. Este versículo dice que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y mire al final esa pequeña palabrita de 2 letras, dice en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esas últimas palabras describen que este es un mandamiento solo para los cristianos. Porque solamente los cristianos están ¿qué? En Cristo Jesús. Solo los cristianos tienen al Señor Jesús como su Señor y Salvador. O sea, esto significa que para el cristiano debe ser algo normal ser agradecido. De hecho, la ingratitud es una característica de aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Mire lo que dice Romanos capítulo 1:21. La ingratitud es una característica de los incrédulos. Mire Romanos 1:21. Dice así Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Obviamente esto no es un conocimiento en donde el corazón es regenerado, sino es un conocimiento intelectual nomás. Pero el punto aquí es que está en la misma esencia de un incrédulo
tener un corazón no agradecido. No agradecido. Los incrédulos no son agradecidos. Tal vez porque porque piensan que la vida solo es cuestión de suerte o del destino. O tal vez son desagradecidos porque creen que si pasa algo bueno es porque ellos se lo ganaron. Y pues ¿a quién le van a dar gracias, no? Los que no conocen a Cristo no pueden ser verdaderamente agradecidos. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero para los que están en Cristo Jesús, pero para los creyentes, ser agradecido debe ser natural. Ser agradecido es un mandato que podemos obedecer. Una persona que ha sido regenerada tiene un nuevo corazón que clama gratitud a Dios. Debería ser difícil encontrar a alguien más agradecido que un cristiano. Debería ser difícil encontrar a alguien más agradecido que un cristiano. La acción de gracias debe ser parte de nuestra nueva vida, debe ser parte de nuestra naturaleza. Y déjeme decirle por qué. En primer lugar, porque el ser agradecido es el fruto de la gracia de Dios. Miremos este versículo, 2 Corintios 4:15. Debemos ser agradecidos, o debe ser innato ser agradecidos, en primer lugar porque es el fruto de la gracia de Dios. Miremos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice así: porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando, escuche bien, la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, si la gracia de Dios abunda en una persona, la gracia salvadora de Dios y la gracia que sostiene, ¿qué debe abundar? El agradecimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a medida que las personas reciben la gracia de Dios en la salvación, esto lleva a una sobreabundante acción de gracias. Este versículo muestra que debería ser el patrón de la vida de cada cristiano, estar dando infinitamente gracias a Dios por su salvación. Es que ya con eso tenemos para siempre. ¿Qué más le falta si tiene la salvación? La verdad, nada más. O sea, Cristo fue a morir en la cruz. Así el Señor no le dé todo lo que quiere, todos sus deseos, algunos pecaminosos, algunos idólatras, tienen la salvación. Y ya debe estar infinitamente agradecido, eternamente agradecido. Ya no necesitaríamos nada más del Señor. Por eso la palabra del Señor siempre nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que está hablando ahí Mateo 6, el vestido, la comida, todo eso, ¿será qué? Añadido. Es lo más importante. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por tu santificación. Gracias, Señor. Debe ser un patrón en nuestra vida, diariamente, dar gracias a Dios por la salvación tan grande que tenemos. En segundo lugar, debe ser natural para un creyente ser agradecido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, del 18 al 20. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que dice en el 19 y el 20 es la manera como se manifiesta el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20, dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un fruto del Espíritu Santo es dar gracias a Dios. Ahí lo dice, versículos 19 y 20 nos muestra cómo se ve esa llenura del Espíritu Santo. No se ve, la Biblia es muy clara, no se ve con ciertos tipos de cosas místicas que se inventan las iglesias, ¿no? No, se ve así claramente, dando gracias a Dios. Este versículo afirma que un creyente lleno del Espíritu es una persona que agradecida. Si usted desea saber verdaderamente su condición espiritual y si usted está lleno del Espíritu Santo, pregúntese: ¿soy cada vez más agradecido? ¿Soy cada vez más agradecido?
¿O es una persona que se queja mucho? ¿Ustedes se han dado cuenta de esas personas que se quejan hasta por todo? ¿Por todo? ¿Por absolutamente todo? Porque hizo sol, porque hizo lluvia, porque la saludaron, porque no la saludaron. No, por todo, por todo. Perdóneme lo que le voy a decir, qué jartera. ¿No? En cambio, cuando usted está al lado de una persona agradecida, es una bendición. Y eso sí es muestra de una persona llena del Espíritu Santo. Si usted no es una persona alegre, si no es una persona devota, si no es una persona agradecida, usted está luchando con la carne. Porque cuando usted es controlado por el Espíritu, usted es alguien agradecido por Dios, con Dios, perdón. Y con los demás también por las bendiciones del Señor. Si desea saber verdaderamente su condición espiritual, pregúntese, ¿soy agradecido o no? Y por último, ¿por qué ser agradecido debe ser natural para un creyente? Bueno, porque es un resultado de caminar con Cristo. Es parecido al andar a estar lleno del Espíritu Santo. Pero la tercera es porque es un resultado de caminar con Cristo. Mire Colosenses, ahí al ladito de Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Colosenses 2 del 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, escuché bien cómo se muestra ese andar en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, ¿en qué? En acciones de gracias. Es increíble todo lo que la Biblia habla sobre el agradecer, ¿no le parece? Todos los versículos que hemos ido, y este es uno más. O sea, aquí se dice que el agradecimiento es la manifestación espontánea de andar con Cristo. Es la manifestación espontánea de caminar con el Señor. Usted debe ser caracterizado por una gratitud abundante. Se debería decir, como ya lo mencioné, que los cristianos son las personas más agradecidas del mundo. Más agradecidas del mundo. Es increíble ver a una persona llena del Espíritu Santo que anda con Dios, que es agradecida. Conozco a algunos que son una bendición, que a pesar de su situación difícil de enfermedad, nunca los he visto quejarse, nunca. Y es una bendición. Y edifica mi vida. En cambio, a mí me da una gripe y yo digo, cielo, ayúdame. Hazme esto. No. Es una bendición ser agradecido, lleno del Espíritu Santo, caminar con el Señor. Mire, que cada vez que usted abra la boca, que solo salgan acciones de gracias. El ser agradecido es uno de los mejores indicadores de su condición espiritual. Es uno de los mejores indicadores de su condición espiritual. ¿Por qué debemos ser agradecidos en todas circunstancias? Entonces, en primer lugar, porque es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, porque el agradecimiento es innato, es natural en un creyente. Pero nos falta resolver una pregunta. Y entonces, ¿es por qué no somos agradecidos? ¿No? ¿Por qué entonces no somos agradecidos? La pregunta es, si sé que Dios es soberano como lo es, y sé que es un mandamiento dar gracias a Dios como lo sé que es en todo, ¿por qué no soy una persona que rebose de agradecimiento? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Pues por el pecado. Porque usted peca. No es porque usted tiene ahí el demonio del desagradecimiento por ahí en una pared escondida. No, es por su pecado. Por su pecado, y usted tiene que hacerse responsable. La razón por la cual no desarrollamos una actitud de agradecimiento en nuestra vida es porque tenemos actitudes pecaminosas. ¿Qué impide el agradecimiento en nuestra vida? Quiero tomar aquí 5 pecados que menciona el pastor John MacArthur, que dice que impiden el agradecimiento. 5 pecados que impiden que una persona sea agradecida. El primer pecado es la duda. La duda. La duda interfiere con el agradecimiento del creyente, pues cuestiona a Dios, cuestiona sus promesas de bienestar, cuestiona la confianza que tenemos en que Él nos cuida, ¿cierto? Cuando dudamos estamos pecando, porque el Señor nos dice, confía en mí. Y cuando pecamos dudando, no somos agradecidos. Si dudas de la palabra de Dios y por consiguiente de Dios mismo además, será muy difícil que seas agradecido.
Porque no estarás seguro de que Dios cumplirá su palabra, de que todas las cosas te ayudan a bien, ¿cierto? Entonces, pero ¿será que todo realmente me ayuda bien? Ahí estás pecando y por eso no eres agradecido. Eso es lo primero, la duda. Lo segundo, el orgullo. El orgullo hace que una persona no sea agradecido. El orgullo afecta la gratitud del cristiano porque se coloca la voluntad propia como más importante que la voluntad de Dios. El orgullo te hace pensar que lo que logras es debido a tus méritos y te hace olvidar de la gracia de Dios. Te hace olvidar de que todo lo que tienes, absolutamente todo lo que tienes, todo lo que has logrado es por la gracia de Dios. Que todas tus capacidades, que todas tus habilidades, que si haces algo bueno, es por la gracia del Señor, no por ti. Y claro, como piensas de esa manera, piensas pecaminosamente. Porque todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos se debe ¿a qué? Al Señor. Porque todo lo malo que hay en nosotros somos nosotros. Pero todo lo bueno que hay en nosotros es la gracia del Señor. Juan Calvino, el gran reformador, dijo lo siguiente: si estamos orgullosos de nuestros talentos, traicionamos nuestra falta de gratitud a Dios. Si estamos orgullosos de nuestros talentos, traicionamos nuestra falta de gratitud a Dios. Alguien que toque en la música, uy no, como toca la guitarra, no, yo soy un teso. No, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Alguien que cante lindo, como cantan acá, es gracias a Dios. Si estamos orgullosos de nuestros talentos, traicionamos nuestra falta de gratitud a Dios. Cualquier talento, cualquier don, cualquier habilidad que el Señor le ha dado, el Señor se la ha dado. El Señor se la ha dado. Tercer pecado que afecta nuestra gratitud a Dios es la mundanalidad. ¿A qué me refiero con esto? La mundanalidad. Mire 1 de Juan 2:16. 1 de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Una persona que tenga puesta la vista en las cosas terrenales no puede ser agradecido verdaderamente con el Señor. Una persona que está enfocada en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, nunca va a estar agradecido con lo que Dios le da. Siempre va a querer ¿qué? Más, y más, y más, y más. Y esta persona está tan consumida por querer todas esas cosas que si no las obtiene, ¿qué? ¿Qué lo va a caracterizar? La queja, no el agradecimiento. Pero como dice, no la anoté, 2 de Timoteo dice: en cuanto tengamos pan y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. Qué bendición es estar agradecido con poquito. Qué buena lección que podemos aprender nosotros y enseñarle a nuestros hijos. La mundanalidad, el poner nuestros ojos en este mundo, no nos hace ser agradecidos. Cuarto pecado que impide el agradecimiento es la crítica. La crítica. Una persona con un espíritu crítico es una persona que es negativa y que tiene una actitud de vida agria, amarga. Critica todo. Ay, ¿por qué las sillas son azules? Ay, ¿por qué las sillas no son rojas? ¿No? La persona criticona piensa que todo lo que pasa no debería ser como sucede, ¿cierto? Él piensa que hay una mejor manera de hacer las cosas. Pues eso es orgullo también. Y un espíritu crítico hace una persona ingrata, negativa y amarga. Como les he venido contando, ¿qué tal que nos tengamos que ir del hotel a un lugar que no sea tan cómodo como este hotel? Bueno, pues vamos a ser muy agradecidos con el Señor. Si nos toca ir a un parque, a una bodega, a donde sea. Porque el punto es la palabra de Dios. Pero volviendo al punto, cuídese de la crítica. Que eso no le deja tener un corazón agradecido con el Señor. Por último pecado que impide el agradecimiento es la impaciencia. La impaciencia. Algunos sacaron una sonrisita. ¿Por qué? Porque ese soy yo, ¿cierto?
Mire, la impaciencia hace que el creyente no entienda que los tiempos de Dios son mejores que los tiempos del hombre. El impaciente piensa que Dios debería acomodarse a su agenda y quiere una gratificación instantánea. Este tipo de personas no confían en el proceso de Dios para sus vidas y no agradecen las circunstancias en las que están. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Impacientes. La impaciencia destruye el agradecimiento. El impaciente debe aprender a agradecer a Dios por el proceso en el que está y confiar que, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que debe hacer el impaciente. Aprender a agradecer a Dios, como hablábamos ahorita, por el proceso en el que está, aunque no sea un proceso muy cómodo, muy tranquilo, y confiar en que Dios cumplirá su propósito. Pregunta, ya terminando, aterrizando. ¿Será que en el 2024 no fuiste agradecido debido a la duda, al orgullo, a la mundanalidad, a la crítica o a la impaciencia? Estas actitudes pecaminosas no permiten darle gracias a Dios en toda circunstancia, en cualquier circunstancia. No dejes que estos pecados te lleven por el camino del desagradecimiento, no. Cuando creas que las circunstancias están cada vez más difíciles, más complicadas, da más gracias a Dios. Da más gracias a Dios. No te enfoques en los aspectos terrenales, enfócate sobre todo en los aspectos celestiales y da gracias. Da gracias a Dios por Cristo. Da gracias a Dios por su salvación, porque Dios te ha librado del pecado, te ha librado del infierno eterno. Da gracias a Dios porque entiendes su palabra. Hay muchos que no entienden la palabra correctamente. Muchos estuvimos en esa época. Pero da gracias a Dios porque entiende su palabra. Da gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su paz. Agradécele a Dios por su vida, por su cuidado, por su bendición por ti. Agradécele a Dios porque si no lo haces, pecas. Pecas. Agradécele a Dios porque si no lo haces, eres ingrato con aquel que te dio la vida. Con aquel que te dio la vida. Agradécele a Dios porque lo conoces y porque las misericordias sobre tu vida son nuevas cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry. Matthew Henry fue un famoso pastor y comentarista inglés del siglo XVIII. Muchos tienen algunos de sus comentarios. Y después de que lo asaltaron, que lo atracaron, sus amigos le preguntaron cómo estaba, pensando que iba a desahogarse y iban a escuchar su frustración. Sin embargo, su respuesta fue sorprendente y se las quiero leer. Él dijo: me siento agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asalta. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Debes ser agradecido en toda circunstancia. Debes agradecerle a Dios en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entiende, por favor, que una actitud cada vez mayor de gratitud nos hará más contentos, ya que nos enfocaremos más en lo que tenemos, tanto espiritual como materialmente, que en lo que no tenemos. Y gracias a Dios por lo que tenemos, porque no merecemos nada de lo que tenemos, ya sea material o espiritualmente. Todo es por su gracia, hermanos. Todo es por su gracia. Hoy la invitación es a que nos examinemos y agradezcamos a Dios por este año que se está acabando. Si no hemos sido agradecidos, pidámosle perdón a Dios y digámosle que nos ayude a ser agradecidos por todo, ya sea bueno o ya sea malo.
Entendamos que el dar gracias es la voluntad de Dios y es un mandato, y si no lo ponemos en práctica, desobedecemos. Hoy démosle gracias a Dios por todo el 2024. Todo el 2024 fue una gracia de Dios, porque el Señor hasta aquí nos trajo y el Señor estará con nosotros el siguiente año hasta que nos encontremos con Él. Preparémonos para vivir un año 2025 lleno de agradecimiento, pase lo que pase. Puede pasar lo mejor o lo peor. Puede pasar, pero el punto es que Cristo se ha formado en ustedes. Y por eso debemos ser agradecidos, hermanos. Pase lo que pase, el Señor estará con nosotros. Esa es nuestra confianza. Amén.